Bienvenidos a La Última Butaca a la Izquierda, un podcast de cine conducido por Leonardo Sagástegui y John Pacheco. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí nuevamente en nuestro podcast de cine de La Última Butaca a la Izquierda, y en esta oportunidad vamos a conversar junto a John Pacheco de algunas películas que hemos podido ver a lo largo de este año, ¿no? Del 2022 que ya termina, y vamos a conversar, ¿no? Sobre todo de las películas que más nos han gustado, y también vamos a hablar no solo de películas, ¿no? Sino también de algunas series, ¿no? Que hemos podido ver y que nos han gustado, ¿no? Si bien es cierto, hay una oferta abundante, ¿no? De lo que son las series y películas, a propósito de que ahora ya hay muchas plataformas de streaming, ¿no? Estas ofertas son prácticamente cada semana, ¿no? Se renuevan las series, las películas, y es muy difícil seguirle el ritmo, ¿no? a las producciones, ¿no? Entonces hemos tratado de priorizar, ¿no? para que podamos ver las cosas más interesantes, ¿no? Por ese lado, ¿no? Porque no se puede ver todo. Por ejemplo, hay series que suelen durar 10 capítulos, ¿no? Y ahí ya se te van 10 horas de lo que podrías haber estado haciendo viendo algunas películas. En una serie ya te quita todo ese tiempo, ¿no? Pero han habido varias que han valido la pena, ¿no? El verlas, y de ellas vamos a conversar, ¿no? En esta ocasión, ¿no? Si bien la oferta de los cines peruanos no es la más óptima, hemos podido aprovechar las plataformas que sí tienen una mayor variedad, ¿no? Tanto películas de autor como películas ya más comerciales, tipo películas de los grandes estudios, ¿no? De las majors, y también las películas que son más pequeñas, ¿no? Más personales, y que también hemos podido ir apreciando, ¿no? de diferentes géneros, ¿no? Empezamos primero con dos películas de animación que fueron bastante comerciales. Una es la película Chip y Dale al rescate, que es una película que mezcla diferentes tipos de animación, y donde estamos en una especie de película de resolver un misterio, ¿no? De resolver una serie de sucesos que se presentan, y es con estos dos personajes, ¿no? Que estaban retirados de lo que es el mundo de la animación, y han de alguna forma retornado a lo que eran antes, ¿no? Porque es una película que juega bastante con la historia misma de estos personajes, ¿no? Que en cierta forma estaban un tanto olvidados, y estas dos ardillitas que en un inicio eran como un equipo, se separan, y en la película ya los presentan ya pasadas sus días de fama, ¿no? Donde cada uno está ya viviendo por su cuenta, ¿no? Entonces ellos se unen y tratan de resolver un caso, ¿no? Que se les presenta, ¿no? Y es una película bastante agradable, ¿no? Porque es bastante, en ciertos momentos, irreverente, ¿no? Y hace que se mantenga fresca, ¿no? La propuesta de la animación, ¿no? Entonces me parece que es una película bastante rescatable, ¿no? Dentro de este mundo de lo que es la animación, ¿no? Luego hay otra película de animación también, que es Red, que es una producción de Disney, donde nos narra una historia de descubrimiento, ¿no? de la época de una niña que ya está en la pubertad, ¿no? Y empieza a crecer y a sentir cosas que por su edad ya no es una niña, ¿no? Y empieza a cuestionarse ciertas
tradiciones familiares, ¿no? que tienen bastante arraigadas, ¿no? en ese grupo familiar, ¿no? Es una película que rescata y que nos muestra las tradiciones de esta familia de origen asiático y nos cuenta una historia, si bien sucede en la actualidad, pero recoge bastante de las tradiciones de estas culturas milenarias, ¿no? Y es bastante interesante cómo lo han sabido adaptar y transformar en una historia de aprendizaje y de crecimiento, ¿no? de la niña adolescente que es la protagonista, ¿no? de esta película, ¿no? Nos pareció bastante buena, ¿no? la propuesta de esta película de Disney, ¿no? Que todavía se mantiene en su plataforma, ¿no? Después también, pasando a otros géneros, nos gustó también la película que es una especie de documental basado en una historia de un robo, ¿no? que hubo en Argentina. La película se llama Los Ladrones, la verdadera historia del robo del siglo. Y esta película nos cuenta un robo que se organizó en Argentina, ¿no? Entre 5 personas que se unieron para poder hacer el robo a una agencia bancaria y lograr esto sin que los descubran, ¿no? de una manera limpia, sin disparos, y de esta forma poder hacer una especie de obra de arte, ¿no? en vez de un robo, ¿no? Y es así como sobre todo el protagonista de la historia, que es el que maquinó toda esta forma de realizar el robo, era como él se sentía, ¿no? No se sentía una persona que quería el dinero por quererlo, ¿no? Sino que él quería hacer una especie de obra que lo haga trascender, aún cuando él ya hubiera partido de este mundo. Él ha querido ser recordado como una obra de arte, ¿no? Como una obra cumbre, y es una película que nos narra bastante de manera inteligente, ¿no? Porque es una historia que, si bien es un documental, hay toda una producción, ¿no? que detrás de ellos, que hace que recreen estas partes de la historia en los lugares donde se realizó el robo, y dramatizan bastante, ¿no? Hacen juegos de cámaras, de edición, como si fuera una película de ficción, ¿no? Por eso es que me atrajo bastante esta propuesta, ¿no? Que si bien es un documental, pero tiene todos los elementos de la película de ficción, ¿no? John, ¿qué tal? Disfrutando de la lista que haces de las películas que se han estrenado este año, ¿no? Y precisamente la película última que mencionas, Los Ladrones, el robo del siglo, es una de las películas documentales que pude ver y me gustó bastante, porque cuando tú pusiste este título dentro de un programa que no se emitió, y todavía era documental, yo tenía mis reticencias, mis dudas acerca de que si me iba a gustar o no. Así que mi acercamiento a ese documental fue así un poco dudoso, pero fue bueno de esa forma porque me gustó, me atrapó, en la forma como está narrada. Los protagonistas, que son los actores en la vida real, los que habían perpetrado este robo, al final se vuelven carismáticos. No son ladrones vulgares, sino que son personas, digamos, que no tenían, que no iban a delinquir para hacerse del dinero porque necesitaban del dinero, sino que vivían holgadamente, tenían un trabajo. Al parecer querían, como tú lo dices, realizar este robo para dejar algo a la posteridad, ¿no? Y la forma como la narración realiza, la forma como está el tratamiento narrativo puesto al servicio de ese documental es soberbio. Uno prescindiendo o más o menos sacando de antemano el hecho de la premisa de que robar es malo. Si abstraemos esta cosa,
podemos disfrutar de la película, de la forma como está narrada y como tú lo dices, utilizando las formas más modernas y artilugios más efectistas como el After Effects, ¿no? Para narrar de una forma más rápida, que impacte a los sentidos y sobre todo esos giros, ¿no? Que realiza el protagonista cuando encuentra un traspiés de cómo poder afrontar un escollo que encuentran en el camino, ¿no? Soberbio documental. Así es, y como bien mencionas, era una película que íbamos a comentar en un programa que lamentablemente no se pudo emitir, pero es bastante recomendable, ¿no? Que la vean. La pueden ver en Netflix, ¿no? Ahí todavía se puede ver, y también pueden buscar la película que se basó, o sea, hay una película de ficción, ¿no? Que se basó en este robo, que también es buena, pero no la siento tan a la altura, ¿no? de este documental, ¿no? Este documental me pareció más logrado, ¿no? Mejor realizado, y a pesar de que la película también está bien hecha, ¿no? Está buena, ¿no? Pero es ya de otro año, ¿no? Creo que es de hace 3 años la película de ficción, ¿no? Y bueno, es una película que se las recomendamos. Pasando a la siguiente que les iba a comentar, es la película de la que algunos críticos y comentaristas la han elevado casi a decir que es una de las mejores películas hasta de la década. Es Todo en todas partes al mismo tiempo, que es una película que habla sobre los multiversos y de la forma en que un personaje puede interactuar, ¿no? en estos universos, ¿no? No voy a contar mucho porque creo que así quisiera contar, sería difícil entenderla, ¿no? la película. Entonces, es una de las películas que hay que verla, sí, y disfrutarla. Es para verla. No se puede contar mucho, pero sí se las recomiendo porque tiene cosas bastante interesantes, ¿no? en esta forma de ver los multiversos, ¿no? Y de cómo se pueden relacionar unos con otros, y cómo el personaje principal evoluciona, ¿no? a través de estos viajes que va teniendo, ¿no? Sin embargo, yo la vi con bastantes expectativas, ¿no? Pero tal vez por esas expectativas que me había creado, no llegar a disfrutarla como se debía, ¿no? Y seguro creo que esta película va a ser nominada a los Oscar, a mejor película de repente. La siguiente de la que voy a hablar también es una película que no es norteamericana, sino es una película hindú. Es una película de la India que sí me sorprendió gratamente, ¿no? Que es la película RRR, que cuenta una historia bastante espectacular, ¿no? De dos amigos que se ven envueltos sin quererlo en una lucha, ¿no? Entre ellos mismos, ¿no? A pesar de que primero se conocen y se hacen amigos, posteriormente se dan cuenta que son los enemigos que ambos están buscando, ¿no? Entonces es esta lucha interna que tienen ellos de no saber qué hacer, ¿no? Si pelear por las causas que inicialmente los han motivado, o respetar un poco esa amistad que ha habido entre ellos, ¿no? Y todo esto rodeado y decorado con toda la parafernalia de las películas hindús, ¿no?
de la música, de los bailes, de los espectaculares, de las coreografías, de los cantos. Y a pesar de que la película dura, creo que cerca de 3 horas, no se deja sentir, ¿no? ese tiempo, porque es bastante, es un espectáculo, ¿no? Es como si tú fueras a un teatro en vivo y te ves bombardeado de toda la pirotecnia del cine espectacular hindú, ¿no? Entonces es bastante interesante poder ver, al menos en esta parte del mundo, películas así de ese estilo y que atrapan, ¿no? Tienen esa virtud de ser, de estar bien hechas y a la vez de ser bastante comerciales y te atrapa la historia, ¿no? Tiene toda la escuela, ¿no?, de la película hindú. Ahora, esta película la vistes en la web, no se estrenó en salas limeñas. No, esa se estrenó solo en Netflix, se pudo ver. Ahí todavía sigue la película, en Netflix, porque acá a salas no ha llegado. Pero sí es una película de este año y por esas cosas del destino, esta película no fue la que la India escogió para los premios Oscar, ¿no?, sino ha escogido otra película sobre un niño y su acercamiento al cine, ¿no?, a las películas, a las salas de cine, que tal vez es de un carácter más pequeño, más íntimo, y no tiene la espectacularidad, ¿no?, de esta película, ¿no? Que muchos comentan que es similar a la de Wilhak Pirka, la película peruana. Sí, tienen semejanzas, dice, ¿no? Y a la vez a Cinema Paradiso, ¿no? Forman como una especie de trilogía. Así es. De las películas que son como una declaración de amor al cine. Así es. Sí, lamentablemente esas dos películas, tanto la india como la peruana, no la he podido apreciar, a pesar de que aún todavía está en cartelera, ¿no? Y sería bueno poder verla allí, ¿no?, en salas. Y lo triste es que no está en muchas salas, ¿no? Está solo en algunas salas y es un poco difícil acceder a ellas. Y bueno, siguiendo con las películas, me gustó también la última película de Jordan Peele, que es Nope, que trata sobre un encuentro de los personajes principales, ¿no?, con una entidad, ¿no?, que no sabemos muy bien inicialmente qué cosa es, pero tienen la idea de poder registrarlo, ¿no?, para poder mostrar al mundo este hecho paranormal, ¿no? No sé si tú la pudiste ver, John. No tuve la suerte de ver esa película, pero yo vi la película inaugural de Jordan Peele, que es Huye. Y a propósito de eso, no sé si tú viste su segunda película, que es Nosotros, creo. Sí, la vi. Entre las tres, ¿cuál consideras la mejor de todas? ¿Sigue siendo la primera, como dicen los críticos? Sí, a mí me gusta todavía más la primera, y de ahí ya sí esta que le sigue de cerca, ¿no?, la de Nope, tiene bastantes elementos de película. Pareciera que quiere convertirse en un director clásico, ¿no?, tipo Steven Spielberg, con historias así bien contadas y bastante espectaculares, ¿no? Entonces, Lo curioso es de que el director Jordan Peele viene del mundo de la comedia, ¿no? Y saltó a la dirección en su debut inaugural, haciendo una película de terror, un thriller, que se escapa quizás de su campo de acción inicial, ¿no? Curioso. Sí, parece que ha encontrado ahí un nicho, y justo en esa misma rama también él es productor de la nueva versión de la serie de La Dimensión Desconocida, ¿no?,
que esa serie clásica, él la ha traído de vuelta con nuevos episodios más recientes, y creo que ya hay una o dos temporadas creo que ya han sacado, ¿no? Y él es como el presentador, ¿no? de cada una de las historias, ¿no? Entonces parece que se ha metido bastante a ese género, Sí, ¿no? como Alfred Hitchcock presenta. Así es. Después, una siguiente película que me gustó fue la de Argentina 1985, que es una película argentina que narra el juicio, ¿no? que le hicieron a los militares que estuvieron en la dictadura, ¿no? de Videla, por una serie de torturas y asesinatos, y este juicio se desarrolló en ese año, ¿no? en el año 85, y narra la historia del abogado, del fiscal, ¿no? que acusó a todos estos integrantes de esta organización criminal, y su trabajo en crear su equipo, ¿no? de formar su equipo, y de todas las dificultades que tuvieron, ¿no? para poder armar todo el caso y poder salir airosos, ¿no? porque esta es una historia basada en hechos reales, ¿no? y cuenta finalmente lo que sucedió en la realidad, ¿no? Entonces, si uno conoce la historia de lo que pasó en el juicio, entonces ya sabe qué va a pasar en la película, ¿no? Ya sabe en qué va a acabar, ¿no? Entonces, no hay mucho spoiler al contar, ¿no? lo que sucedió en la película, pero sí lo valioso. ¿A ti qué te pareció? Lo valioso es que la tensión, ¿no? que el nivel de la atmósfera que se presenta en la película sí está bastante bien logrado, y también tiene una ambientación bastante rescatable, ¿no? de esa época, del año 85, ¿no? Tanto en la fotografía como en los ambientes, ¿no? Los decorados, está bastante, o sea, parece una película de esa época, ¿no? de esos años, ¿no? Y mira, lo curioso es de que Argentina sigue tocando temas donde la temática es la dictadura militar de la década de los 80. Cuando aquí en Perú algún director quiere abordar un tema del terrorismo, tiene una crítica furibunda, ¿no? Donde se le dice, ¿por qué volver a tocar? ¿Por qué de nuevo los mismos temas de siempre? El terrorismo, la masacre que ocurrió en los 80, cuando hay bastante que contar y de diversas formas, con otros puntos de vista, tocándolo de de otras aristas. Yo me acuerdo que allá cuando en los inicios del 2000 asistíamos con mayor o menor frecuencia al Festival de Cine de Lima, me acuerdo de una película argentina que se llamaba Garaje Olimpo, que también tocaba sobre un episodio de la dictadura militar, y que era que en este Garaje Olimpo, que en este corralón o corral, si se le puede llamar así, que estaba en un suburbio dentro de Buenos Aires, se cometían pues las torturas, se torturaban a las personas que secuestraban, a los enemigos, entre comillas, de la República, ¿no? Y me causó mucho impacto que con poco presupuesto se pueda contar y se pueda decir cosas fuertes sobre lo que ocurrió en esa dictadura de los 80. Hay una escena, no sé si voy a cometer spoiler para la gente que no haya podido ver, recomiendo Garaje Olimpo, que una mujer que estaba secuestrada pudo salir al exterior, valga la redundancia. La cosa es de que durante un buen tiempo del metraje de la película vemos las torturas que se sucedían en esta especie de corralón,
y de pronto esta chica puede huir y la cámara le sigue a la chica por una especie de jirón de la Unión, ella perdiéndose entre la multitud y pensando nosotros que había conseguido su libertad, cuando por atrás uno de sus captores lo agarra de nuevo y la vuelve a conducir e ingresar de nuevo a este corralón, a este garaje Olimpo. O sea, ese momento se me ha quedado grabado como ese momento que es de escasos recursos técnicos, solamente la cámara al hombro y persiguiendo a esta mujer por el medio de entre la multitud. Esta toma única me hizo sentir mucho, me hizo revalorar de que como con muy pocos recursos se puede llegar a un efecto dramático intenso. Claro, también basándose en toda la anterior narrativa que hubo para que desencadenaba en este momento, ¿no?, de tensión, de cuando la mujer sale, cuando la mujer puede fugarse momentáneamente al exterior. Pero bueno, cerramos esto y también cerramos esto de un vistazo que hace Argentina a su historia, ¿no?, a través de la película que tú comentas. Sigamos, Leo. Una siguiente película que también me gustó, esta es una película que se le podría considerar una película menor, esas típicas películas que se cuelan en la lista de una persona que sabes que nadie más la va a escoger porque solo a ti te puede haber gustado, pero es bastante interesante, ¿no?, por su propuesta, que se llama Dahatchin, que es una película, esa es su traducción al inglés, ¿no?, porque la película es finlandesa y tiene un nombre medio raro, ¿no?, a ver si lo logro leer, que es Pajanhautoja. Ese es el título original, ¿no? ¿De qué se trata la película? Es una película de terror, más que todo de suspenso, terror, donde se cuenta la historia de una familia típica de Finlandia, pero una familia modélica, ¿no? Parece una familia de catálogo, ¿no?, de revista, donde todo se ve perfecto, ¿no? Y la mamá también es como una obsesiva de que todo lo que muestra a los demás se vea impecable, ¿no? Entonces es la historia de esta familia, pero sobre todo es la historia de la hija, ¿no? Porque tienen dos hijos, ¿no? Una hija de unos 13, 14 años que es gimnasta, o está estudiando, ¿no?, gimnasia, se dedica a practicar, ¿no?, la gimnasia. Tiene también un hermano más pequeño, ¿no?, que digamos que él no es tan el protagonista, pero es la historia más que todo de ella, de la adolescente. De un momento a otro ella encuentra una especie de huevo y decide ocultárselo a sus padres, y empieza a crecer, ¿no? Empieza a crecer y de la nada nace como un pájaro medio raro, una entidad media rara, y ella la empieza a alimentar y se da cuenta de que necesita alimentarla con seres vivos, ¿no? Entonces es esta historia de terror de esta familia que inicialmente todo estaba en orden y de pronto algo irrumpe su vida común y corriente y empiezan a suceder una serie de situaciones, una más terrorífica que la otra, ¿no?, a raíz de este suceso, ¿no? Si bien de repente algunos podrían entender o tomar esta historia como una metáfora de otras